mi libro de autoestima, alguno de mis libros de autoestima? No. ¿Leíste alguno de clima social? No. ¿Leíste a Risoner? No. ¿Leíste? Mira, anda a leer y después vuelve a preguntarme. Porque no puedes construir un instrumento porque a ti te parece importante si la gente inventó la rueda hace mucho tiempo. ¿Ah? Entonces, yo siento que hay un avance, que el avance viene porque la realidad nos superó, porque los índices de suicidio son muy altos, porque somos el país con más gordos del mundo, somos el segundo país en alcoholismo, o sea, tenemos una cantidad de problemas que además no se condicen con nuestra situación económica. Porque, y además no tiene, porque esto cruza por todos los niveles. El problema de droga y de alcoholismo está en todos los colegios de Santiago, desde los colegios del Opus Dei hasta los colegios de Cerro Navia, ¿no es cierto? O sea, y los niños trafican ahí. Entonces, eso nos está hablando de que tenemos que poner el foco en esa parte. Yo estoy de acuerdo con el subsecretario, con esto de que todo se puede enseñar. Yo cuando me dediqué al aprendizaje socioemocional, después de dedicarme muchos años a la lectura, al madurez escolar y todo eso, fue porque en un congreso me pareció que en realidad ese era el tema, y cuando hablaban de aprendizaje emocional quiere decir que todo lo que se aprende se puede enseñar, pero para enseñarlo tengo que aprenderlo, para enseñarlo tengo que tener los instrumentos, para enseñarlo tengo que ver las condiciones. Alguien hablaba del número de alumnos. Si hay evidencia que no tienen que haber colegios de más de 1.200 alumnos, se hacen incontrolables. El control social es cero. Veamos lo que pasó, cómo deriva el Instituto Nacional con sus 4.000 alumnos. Imposible establecer control, no le pones cara. Yo veo, escucho a la Mariana y veo que ella conoce a sus 4 niñitas que estaban, que venían, que de dónde. Yo tengo a mis hijos, a mis nietos en un colegio chico que fue el mismo en que tuve a mis hijas, y cuando yo llegaba a la puerta, y no porque yo fuera yo, sino que me decían, no, la Soledad está en la biblioteca, la otra se fue para no sé dónde. O sea, uno sabe que los alumnos tienen una cara, con 4.000 es imposible. Y el tema central de la educación son los vínculos. Cuando tú tienes buenos vínculos, la gente aprende, pero la gente también se hace más buena persona, se hace más recta, se hace más honesta. Tenemos una crisis de modelos feroz. Tenemos no sé cuántos presidentes presos en Perú. Tenemos, ¿para qué vamos a decir la crisis de la iglesia en relación a los abusos sexuales? En relación, nuestros adolescentes van a tener que pasar por el trago amargo de reconocer que lo más importante es generar y crear buenas personas. Todos vamos a tener que establecer vínculos, llevarnos bien. Unos iremos a ser ingenieros, otros iremos a ser músicos, otros iremos a ser teatro. Tenemos que diversificar. O sea, yo creo que hay ahí un tema importante, y yo pienso que el tema de la formación inicial de los profesores y de entender que toda actividad educativa crea cerebro, pero también toda mala praxis educativa también crea cerebro. Sabemos lo que pasa en el cerebro de los niños que son abusados, sabemos cómo quedan de dañados, pero también sabemos lo que no se hace, no crea cerebro. O sea, un niño, hay un estudio que se llama Early Catastrophe, que duda que los niños de nivel socioeconómico bajo han escuchado 3.000 palabras a los 3 años versus 30.000 de los sectores privilegiados. Entonces, eso hace una diferencia en la creación de cerebro. Y aquí los colegios de niños ricos, como son los colegios alemanes, tienen una responsabilidad, y una responsabilidad de creación social. Los alemanes son por definición bastante solidarios. Yo conozco un poco el sistema alemán porque tuve una hija que vivió en Alemania y los niños fueron al colegio. Y además porque el colegio alemán me queda al frente, entonces cuando me invitan a dar una charla voy fácil. Llega al frente de mi casa y veo que los niños llegan a la hora, se comportan bien de una manera. Pero hay que meterles una cierta solidaridad social, tenemos que hacernos cargo de los pobres, de los inmigrantes, y el hacerse cargo. Y me acuerdo que en Belén Educa tuvimos una discusión cuando fue el terremoto de cómo vamos a mandar a los niños a la zona del terremoto. Y yo dije, si estos son los únicos que sirven, los niños de los colegios ricos que van a la zona del terremoto no saben claro. En cambio, los del Belén Educa sí pudieron hacerlo y llegaron orgullosos de sí mismos. Cuando uno hace algo por los otros, siempre se convierte en una mejor persona, y eso es una manera de crear un vínculo social. Eso, pues yo respeto profundamente a los profesores, los encuentro heroicos, a mí porque los psicólogos pontificamos, pero vemos a los niños de A1, y cuando somos un poquito más avanzados lo hacemos en terapia de grupo con de A8, pero en manada son difíciles los niños, y están cada día más difíciles. Y hay tantas cosas que se pueden aprender
es el tiempo privilegiado de desarrollo del cerebro, es cuando la gente está más permeable. Entonces, podemos hacer, si los niños y todos los adolescentes que veo a mí aprendemos la causalidad emocional, que no se enseña en ninguna parte, que cuando yo soy pesada con alguien, si alguien va a ser pesado conmigo, y yo soy simpático con alguien, ese va a ser cuando yo soy reconozco, el otro va a tender a reconocer, enseñar a crear los vínculos, a entender el impacto, cómo una palabra tiene un poder transformador tan importante. Cuando yo trabajé en autoestima fue porque creí en que era una palabra que tenía un poder transformador por sí mismo. Si yo soy profesor y sé que existe la autoestima, me voy a preocupar de ser más encantador. Si los jóvenes aprenden que no para la autoestima de ellos, sino que para la autoestima de sus amigos, va a ser importante, yo creo que es un poderoso elemento para mejorar los climas emocionales en los colegios. Muchas gracias. Político se vaya. Vivo en el mundo digital. Yo no lo voy a dejar salir. Sí, es fundamental. Bueno, primero, gracias por los comentarios. Soy profesora aula hace 25 años, enamorada de mi sala de clases, y hace 15 años invadiendo el espacio digital. Y es lo que espero que haya sido invitada a compartir. En primer lugar, hay dos cosas solamente que les quiero decir a mis estimados políticos. La falacia de la sala de clase. La sala de clase no existe hace mucho tiempo. Los límites de la sala de clase se desdibujaron desde la época digital. Y yo creo que nuestra mayor falencia es que nuestros profesores están solos, nuestros alumnos están solos y los padres están solos. Vivimos en un mundo de huérfanos digitales, donde no existen códigos, ni contratos, ni conversaciones, ni debates. Cuando uno entra en la sala de clase no está solamente con el niño, está con sus amigos, está con los que los polean, los que los trolean, los que están en Twitter, Facebook, Instagram, Like y todas las redes sociales paralelas. Y mientras nosotros no seamos capaces de invadir el espacio digital, vamos a tener siempre una pata coja en la mesa, porque los chicos son hijos de ese espacio. Nuestros profesores siguen siendo formados en la universidad como hace 20 años atrás. Eso es imposible. 20 o mucho más, ¿o no, Mariana? 100 años. Están formados por un alumno que ya no existe. Los padres no saben cómo compartir, no saben cómo aportar, porque simplemente están solos. Y los niños tienen un lado, hay muchos que innovan y crean, pero también hay otros que cometen errores garrafales. Hablaste de ciberbullying, que es uno de los temas que me encantaría, Bárbara, si después me dan ese espacio, porque llevo muchos años trabajando vicios digitales. Es transversal el mundo digital, sí, económico que tú estés. Los niños están todos hiperconectados. Necesitamos conversaciones, necesitamos invitar a los profesores a participar, no tantas leyes, yo me sumo a Mariana, no tanto reglamento, necesitamos debatir, necesitamos ponernos de acuerdo. Estamos solos, estamos entrando en un mundo digital que no va a cambiar, que va a acrecentar y se va a aumentar exponencialmente. Si no nos ponemos de acuerdo, nos vamos a farrear el futuro. Mi visión es completamente positiva, pero tenemos que partir ya, porque ya estamos tarde. Era eso, María. Por eso la invitamos, ¿eh? Tenemos temas muy interesantes que profundizar en unos minutos con ella, pero antes que se vayan, subsecretario y senador, un punto común de todo lo que hemos estado conversando tiene que ver con la familia y los cambios. Estábamos acostumbrados antes a que los cambios eran lentos, progresivos, partían probablemente desde la política pública. Hoy en día vienen de afuera. Los cambios culturales son mucho más fuertes y se imponen por sobre todo. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo lo podemos hacer para, de alguna manera, actualizarnos, dado que ya nos hemos quedado atrás, y también subir a la familia a los carros? Y esto desde una experiencia personal. Uno antes, cuando llamaban a los papás, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo participo? Eventualmente retaban a los hijos. Ahora es al revés. Ahora los papás piden explicaciones o una mala nota y van a preguntar, ¿qué significa esto? El problema del colegio. Entonces, ¿cómo compatibilizamos todo lo que hemos estado hablando para sumar familias que ya de alguna manera están bastante más empoderadas y creen que es responsabilidad probablemente de los colegios y no de ellos también? Subsecretario y senador, que se vaya. Yo, lamentablemente, me habría encantado quedarme porque está muy interesante además que lo interesante de esto es que, y eso es lo más bonito, que obviamente son temas que tienen muchísimas aristas y por lo tanto se abren muchísimos espacios de conversación, así que hagan más de esto más veces al año, digamos, cosa que podamos darle continuidad. Efectivamente, el involucramiento de los padres es fundamental, no solo en temas de convivencia, en materia de aprendizaje, por ejemplo, como parte clave de políticas para evitar la deserción escolar. Los adultos involucrados en el quehacer de los niños generan un impacto, pero radical, en
todo lo que tiene que ver con ese niño en la propia escuela, sus aspiraciones, sus esperanzas, etc. Yo creo que hay un tema, Bárbara, que va en la línea de lo que tú planteas, que dice relación con una combinación entre primero el comprender que efectivamente los padres, los apoderados, no solamente son los papás, la abuela que tiene un rol fundamental en la familia chilena, digamos, tiene tiene un deber, y ese deber de formar a sus hijos, a sus apoderados, de alguna manera se ha ido distorsionando. Yo creo que es grave. Antes uno decía sin ninguna dificultad que los padres tenían el deber y el derecho de educar a sus hijos. Y eso se va perdiendo. Hay una obligación que tenemos como padres, que estamos obligados a asumir, y en eso yo creo que es fundamental no perder ese foco de vista. Creo que hay una segunda cuestión que es muy relevante, que tiene que ver con las características de los proyectos educativos. En la medida que se promueve mayor diversidad de proyectos educativos, el involucramiento de los padres también se favorece. Y las posibilidades de que en esa diversidad de proyectos también existe un mayor entendimiento entre quienes forman parte de esa comunidad, también se potencia. Cuando uno tiende a una homogeneidad del sistema educativo, yo creo que uno puede apreciar con bastante claridad un distanciamiento de los padres respecto de lo que ocurre en esos establecimientos. Cuando los proyectos son diversos, hay más incentivos a que los padres se involucren en esa diversidad. De alguna forma, la diversidad de proyectos educativos significa o implica, para que se pueda dar esa diversidad, esa característica propia de cada proyecto, que los profesores entiendan que ese proyecto tiene una característica específica, que los alumnos entiendan que ese proyecto tiene una característica específica, que los apoderados entiendan lo mismo y por lo tanto trabajan en torno a ese objetivo común. Cuando se homogeniza el sistema educativo, los distintos actores empiezan a distanciar y empiezan a abandonar el rol que a cada uno nos corresponde en un tercero, y ese tercero tampoco lo asume y por lo tanto se genera una distorsión que solo perjudica a los niños. Creo que el valor de la diversidad de proyectos, de cultura y cómo somos capaces de convivir sanamente en esa diversidad es un elemento que nosotros nunca podemos dejar de lado y que potencia muchísimo el involucramiento de todos quienes tienen que ser parte. Hay un autor chileno, un psiquiatra, un referente del modelo de la resiliencia, Jorge Barudi, no sé si lo ubican. Él tiene una propuesta muy interesante de competencias parentales, ¿no? De programas de acompañamiento a padres, madres, cuidadores y cuidadoras en general, de competencias parentales para promover y fomentar la resiliencia, los vínculos, un poco todo lo que había dicho Neva anteriormente. Sería genial, en el fondo, que las escuelas fueran, los centros, las comunidades educativas fueran un espacio de promoción de esas habilidades parentales, porque a nadie le enseñan a ser padre, y más hoy, con los desafíos que tenemos hoy, y comparto la mirada de este mundo digital y la relación con la soledad, en el fondo, ¿no? Yo creo que hay un espacio, en vez de la clásica reunión de apoderados para informar cómo van las notas o los aprendizajes o cuantitativos, digamos, o solo el foco en lo normativo o las tareas, o que la relación sea solo acompañar a los hijos a hacer tareas. La escuela podría ser un espacio de humanidad, un espacio de abrir conversaciones, de mejorar los vínculos, ¿no? En esta sociedad tan fragmentada que vivimos. Pero eso claramente requiere, y esto no es más carga a los profesores o a las profesoras, que también comparto que hay mucho de heroísmo en el fondo en esta labor y en esta vocación, y también hay mucho de saturación, en el fondo, de agobio, de cansancio, de decir ya no puedo más. Requiere, insisto, de espacios o sea, que no sea una carga más para los profesores, o sea, que más encima los profesores les tengan que enseñar a los padres esta
habilidades parentales, sino que yo creo que es la comunidad, los dispositivos, los equipos, etc. Yo creo que ahí hay una línea muy, muy relevante, insisto, dado los problemas que tenemos en Chile de salud mental, cómo las comunidades educativas pueden ser espacios de humanización y de vínculos sanos, de convivencia sana, de conversaciones que vayan mejorando, digamos, esa calidad de vida, más que el foco puesto solo en lo normativo o en las notas o, insisto, las tareas, etc. Eso como una reflexión. Y lo otro, quería cerrar, yo creo que es un aprendizaje, y esto va muy acelerado, yo creo que va cada vez más rápido. El caso de Greta, ¿no? El caso de Greta en Suecia, esto que partió con su huelga climática hace un año, los viernes, ¿no? El movimiento Viernes por un Futuro, que lo armó vía digital, en el fondo, y que se están sumando millones de jóvenes, y los niños están preguntando, ¿tendremos futuro? La angustia de los niños, ¿vamos a tener futuro? O sea, ya no es para el siglo XXII, es las próximas décadas, ¿vamos a tener futuro? No solo desde lo ambiental, desde la crisis climática, sino que de qué civilización, de qué sociedad, de qué humanidad estamos construyendo. Yo creo que si no nos hacemos cargo de eso, la educación no tiene ni un sentido. Gracias. Muchas gracias. Aprovechamos de darle las gracias por haber estado junto a nosotros esta mañana. Los liberamos para que puedan asistir al Congreso. Que no nos echen después la culpa a nosotros. Le damos un aplauso también. Se pasaron. Bueno, ahora sí le podemos dar la palabra a Marcela Monberg, que la habíamos dejado pendiente hace un ratito. Marcela. Comentarle un poco de mi experiencia. Hace 15 años ingresé al mundo digital, y básicamente ingresé al mundo digital porque ahí estaban mis alumnos. No estaban en la sala de clase, no estaban en la formación que me dio la universidad. Estaban enredados en redes sociales, en sitios web, en Wikipedia, en todos los espacios que ustedes se pueden imaginar. Y en ese proceso empecé a formarme con profesores, comunidades extranjeras, básicamente españolas, que estaban uniendo profesores que estaban entrando al mundo digital. En ese proceso empecé a acompañar a mis alumnos. Posteriormente me di cuenta que tanto los profesores como los padres estaban solos. Y esa es mi misión de vida. Recorro Chile de norte a sur, de Arica a Punta Arenas, formando comunidades de aprendizaje digitales. En la actualidad estoy trabajando en México y pronto parto a Panamá. ¿Qué les puedo comentar? Están solos. El mundo digital, vivimos en un mundo paralelo, el mundo análogo, que es este mundo adulto, y un mundo digital que va paralelo a nosotros. Y es tanto sí que vamos a hacer un ejercicio que me tienen que ayudar para entrar un poco de energía. Yo les voy a hacer unas pequeñas preguntas y ustedes levantan la mano, ¿les parece? Gracias. Ya, primera mano, ¿cuántos de ustedes están en Facebook? Por favor, manos arriba, Facebook. Excelente. Instagram, Snapchat, like, Telegram. Queridos, ¿por qué las redes sociales, que son parte de nuestra vida, están fuera de la sala de clases? Si las redes sociales son nuestro alter ego digital, cuando tú entras a la sala de clase, cuando tú conversas, la mayor cantidad de las personas te dicen las redes sociales forman parte de la vida privada de las personas. No existe nada privado, todo es público en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando un niño entra a la sala de clase, no entra ese niño solamente con lo que quiere aprender, entra con su experiencia de vida. Los que hacemos clases sabemos muchas veces lo que significa tener un niño. Ahora que el senador, Bárbara, senador, ¿cierto? El senador hablaba de la alumna de un colegio en Santiago, que todos sabemos la triste experiencia de vida que vive su familia, vivió Katy. Cuando alguien ingresa a la sala de clases, ingresa con toda su carga emocional. Sin embargo, los profesores no están preparados para vivir este mundo digital. ¿Para qué hablamos de la formación docente? La formación docente me he dado el trabajo de leer las mallas curriculares de las universidades. Siguen enseñando lo mismo que aprendí yo, y yo crecí hace 25 años. Tenemos que hacer un cambio radical, tenemos que generar acuerdos, tenemos que acompañarlos. El mundo digital no es un enemigo, es un amigo. Podemos hacer lo que hace Francia, bloquear los celulares.
podemos sacarlo del sistema. La pregunta es que si se bloquean, ¿los alumnos que están acá presentes están de acuerdo con bloquear celulares? No los escucho. No, ¿cierto? Porque en la práctica yo puedo bloquear, pero si yo bloqueo no educo. Si los padres nos forman y los profesores nos formamos, ¿quién los forma? Yo no estoy hablando de tener un celular con un niño de kindergarten, ni tener los primeros años. Estoy hablando de los últimos años, de séptimo hacia arriba, en que los chicos tienen que aprender habilidades y competencias para un mundo que está en formación. El mundo digital no va a cambiar. El mundo digital se va a aumentar a pasos gigantados y tenemos que prepararnos para eso. Trabajo en lo que es formación de pedagogías emergentes, generar cambios de transformación de los profesores para que sepan hablar el lenguaje de estos chicos. Y en ese proceso estoy en la actualidad. Es fundamental que generemos comunidad, que debatamos. Estoy completamente de acuerdo con Mariana, ahora que, bueno, los políticos no están, pero imponer en una era digital donde las relaciones son horizontales es un no entender lo que está pasando con la sociedad. La sociedad vive relaciones horizontales, no verticales. Las cosas se conversan, se debaten. Nosotros, como comparando con otros países extranjeros, tenemos un grave problema. Los que somos el alma de la educación no somos invitados a participar. Y si no somos invitados a participar, cuando se impone algo, no se impone de forma correcta. Se impone simplemente lo que uno puede hacer. Yo les invito, una vez, Bárbara, cuando venga el periodo de preguntas, a que debatamos sobre qué acuerdos vamos a llegar. Les doy un ejemplo súper práctico, que lo veo en la formación de profesores. Profesores amigos de sus alumnos en redes sociales. Colegios que visibilizan todo lo que un alumno hace en la sala de clase. Ustedes saben que uno de los factores más fundamentales de ciberbullying es la sobreexposición en imágenes que se hacen de los niños. Los invito a visitar el espacio digital y fijarse en la cantidad de ecografías. Para mí es una aberración. Estoy esperando una guagua, 9 meses, nace la guagua, primer baño. Por Dios, ese niño uno tenga 18 años, no sé, si ya está en el mundo digital y entra en la vorágine de lo que son los likes. Por un like doy mi vida, por 5.000 likes, porque el mundo digital es fascinante, es bacán, es un mundo de muchas oportunidades para todos, pero somos analfabetos digitales. Y me incluyo, yo estoy en continua formación, no sabemos cómo comunicarnos. Mira la cantidad de colegios que tengo que asesorar con apoderados que se crean cuentas falsas para poder atacar el propio colegio. Y son tan pollos digitales que repiten el avatar, la imagen. Entonces, un pollo digital en esencia no va a colocar un avatar de un cantante extranjero para criticar al colegio. Es un autogol de media cancha, porque obviamente te das cuenta que es una cuenta falsa. Cómo un colegio reacciona frente a algo que pasa y que en un segundo los medios, que están obsesionados con lo que pasa en la sala de clase, lo viralizan y antes que el profesor pueda hablar ya está completamente vetado, multado y expulsado. Vivimos en la era de la presión. No, sin tareas, una comunidad, presión en redes, presión, sale la ley. Conversemos las cosas, preguntémosles al alma, a la comunidad lo que está pasando. Ese es mi llamado, a conversar, a dialogar, porque el espacio digital se da. Neva, usted lleva muchos años estudiando y también creando herramientas para poder desarrollar el autoestima y las relaciones interpersonales. ¿Cómo ve usted la irrupción de todas estas redes y herramientas digitales, pensando, por ejemplo, en lo que nos decía Marcela respecto a la importancia de un like? ¿Cuánto eso puede afectar o beneficiar nuestra autoestima? ¿Cómo nos relacionamos con los demás también entre lo digital y la realidad? Bueno, yo estoy de acuerdo con Marcela que el mundo digital vino para quedarse, gústenos o no, que nos ha transformado el cerebro, que el cerebro de los niños es otro que el cerebro nuestro y que eso es una complicación de importancia. Entonces yo no estoy tan de acuerdo contigo, yo creo que habría que sacar algunas horas los celulares de las salas de clase, de la mesa de la casa y de... Cuando mis nietas adolescentes van a mi casa a dormir, yo digo, sí, pero los celulares duermen con la abuela, ¿no? Porque si no pueden estar hasta las 3 de la mañana. Estoy de acuerdo contigo. Cuando hablo de ocupar el celular, solamente cuando existe una estrategia pedagógica, solamente cuando existe una validez. Yo también encuentro que la estrategia pedagógica, pero claro, yo conozco varios profesores universitarios que han renunciado por esta situación de que los alumnos no están en la clase, están en el celular. Entonces hay uno que le dijo a la otra, mire, firmen y si quieren ver el celular o el Instagram, vayan a verlo fuera. ¿Ya? O sea, porque creo que es un problema de educación también, porque es que prefieres el aparato que la gente, qué sé yo. Bueno, hay distintas posturas. Pero lo que me parece más importante es entender que el aprendizaje emocional es experiencial y que por lo tanto si queremos que los niños aprendan
lo que me parece más importante, porque no sabemos por qué carreteras andan los niños. El otro día leía una cosa del diario El País que decía que los niños están viendo pornografía desde los 8 años y desde los 14 es... Entonces, los padres no sabemos por dónde andan los niños y eso a mí me parece que es preocupante y creo que el analfabetismo digital de los profesores, y creo que, por ejemplo, es una de las cosas que habría que tocar en una capacitación de estas que yo siento que tenga que haber como semestres sabáticos, así para que uno se ponga al día con las situaciones y pueda aprender. Pero es importante que los propios niños, escuchar la voz de los niños escuchan, y especialmente los adolescentes, la voz de sus iguales, escuchan a la Greta. ¿Por qué no hacer, en vez de darles uno la filípica aburrida de que no, de que más horas, qué sé yo, que ellos hagan un trabajo? Yo cada vez que voy a un colegio digo, hagan PowerPoint, que los niños hagan un proyecto, tú que trabajas por proyecto, cuáles son las medidas de seguridad en la red, qué es lo que han dicho los expertos, cuántas horas, cuánto es malo para el cerebro, cuánto es malo, cuánto es bueno, desde qué edad, porque además es cierto, o sea, los trabajos del futuro van a suponer tremendas competencias digitales, ¿no? Tremendas competencias digitales. Entonces, bueno, poder como ir, que ellos escuchen y ellos vean. Hay un niñito alemán que hizo una junta, no sé cómo se llama, en un parque, para que los niños reclamaran contra sus padres en el celular, porque los padres, porque nosotros alegamos que los niños, pero uno ve a madres dándole el pecho a los niños con un celular. ¡Qué horror! ¿Cómo se le va a formar las neuronas espejo a ese niño en el cerebro si su madre no lo mira? Si lo esencial del vínculo es sentirse mirado, sentirse visibilizado, si la gente aprende que mirar a los ojos potencia el mensaje, que tú expresas ternura, que expresas alegría, que expresas compasión y que eso es fundamental para la creación del vínculo, pero además es importante para el cerebro de los niños. En Alemania han tenido que contratar más salvavidas en las playas porque se ahogan más niños. ¿Y saben por qué se ahogan más niños? Porque las madres están mirando el celular. Entonces, bueno, yo creo que hay espacios para hacer las cosas, hay espacios, por supuesto que es un tremendo instrumento, yo no habría llegado a la hora si no me manda 39 mensajes la Marcela y te va a ir a esperar y te va a buscar y no sé qué. En fin, es útil. Cuando requiero información, cuando quiero saber qué es lo último que se está publicando en Autoestima, pongo Autoestima 2019 y me sale una chorrera de cosas para leer. Estupendo, lo bajo, barato, gratis. O sea, pero también hay espacio. Cuando estoy con mis hijos, estoy con mis hijos. Cuando estoy con mis nietos, estoy con mis nietos. Cuando estoy aquí, estoy allá. Saber el dónde, el cuándo y el cómo, ¿no es cierto? Saber después que la huella digital, el riesgo de la huella digital. Pero eso se lo tienen que decir los niños a los niños. Tu huella digital no se borra nunca. Yo el otro día en la Wikipedia encontré 3 artículos míos que ni me acordaba que había publicado. Pero ni me acordaba. ¿Cómo los registraron ellos? No me pregunten. Pero si esta cosa de que tú pones, tengo ganas de ir a Chiloé, le escribo un mail a la Mariana, le digo, tengo ganas de ir a Chiloé y me llegan 10.000 hoteles, 10.000 no sé qué. ¿Qué privacidad? Si no hay ni una privacidad. Y hemos perdido la dimensión de lo privado y lo público. Entonces las chiquitas estas, amorosas, todas ellas, se ponen a pololear con un jovencito, le mandan una foto con poca ropa, pelean con el jovencito y el jovencito, esto me ha pasado en la consulta, el jovencito lo manda a todas sus amistades porque está picota y la niñita queda destruida, ¿no es cierto? Pero eso, en 15 años más, cuando vaya a postular un trabajo y las googleen, va a estar. Entonces, el tema de la huella digital, si tú tomas conciencia que todo lo que tú haces va a estar posteriormente, te la tomas de otra manera. Pero si yo lo digo, ellas ni me creen. Creen que invento, pero no invento. Esto el arroba, Neva, porque cuando tú hablas de huella digital es fundamental. Y la identidad digital, desde que tenemos una arroba somos visibles, psicopateables en tiempo real. Eso implica que van a estar continuamente observando lo que publicamos, compartimos, favoriteamos. Y eso, queridos alumnos que están acá presentes, les va a abrir o cerrar puertas. Y cada una de las empresas, yo siempre que me toca trabajar, Neva, Mariana, con profesores, siempre los profesores me dicen, pero si las redes son privadas, no son públicas, nadie tiene el derecho a entrar a mis redes. Querido, todo el mundo tiene el derecho a entrar a tus redes.
Y eso hace que las personas pierdan o tengan oportunidades. Por eso es tan importante educar, porque si no educamos y no formamos, cometemos errores. Yo siempre cuando hablo con los alumnos, me acuerdo cuando yo era adolescente, hace unos siglos atrás, y uno podía cometer un error y nadie se acordaba. Ahora cometes un error y todo el mundo lo recuerda. Eres meme. Eres meme. Claro, Pasa y también. lo peor es que de lo bueno no se acuerdan. No se acuerda. O sea, la memoria, el pobre Piñera, sus errores del gobierno anterior, todos le quedan. O sea, todos nos acordamos del papelito, de la cuestión. O sea, todo aquello que nos hace daño permanece. Es una cosa curiosa en el cerebro humano, pero yo creo que hay que tener Pero también yo creo que el sistema educativo puede hacer cosas. ¿Qué cosa más maravillosa que las cartas a la antigua usanza? Es completamente distinto que recibir un WhatsApp, que un correo electrónico, porque muchos escritores hacen su primera versión con lápiz, porque la conexión del lápiz con el cerebro es distinta. Pero además lo que pasa es que la escritura, ayuda mucho a la autorregulación. Yo creo que por eso estamos tan desregulados. Porque yo que tengo una letra horrible, igual cuando hago la A tengo que pensar que voy para aquí, que tengo que frenar, que tengo que subir, y eso... con esto que toda acción educativa crea cerebro, produce una conexión a la zona que tiene que ver con las funciones ejecutivas y hace que yo sea más autorregulada. Cuando hago esto, No hay autorregulación. no hay movimiento, no hay acción cerebral. Entonces había un tipo que, claro, un exagerado, que decía que hacer la cama era importante, si uno hacía su cama, ya el día estaba solucionado y era más autorregulado. Pero evidentemente tiene un factor de autorregulación. Entonces, volver a escribir a mano algunas cosas, por supuesto que es maravilloso. El primer libro que yo escribí, lo escribí a máquina, horroroso, 400 páginas a máquina, el madurez con él, pero espantoso escribirlo y se equivocaba y todo de nuevo, y cut and paste, ¿ya? Y corrige, qué sé yo. Esto es maravilloso para escribir, para pensar, maravilloso. Pero para escribir sobre emociones, para escribir poesía, pesquen un lápiz, escriban, es más personal. Y se queda ahí, no corre el riesgo. Bueno, también le sacan foto y lo digitan. Ahora que Neva habla de la autorregulación en el mundo digital, debido a la baja formación, existe una obsesión por el posicionamiento digital. ¿Quién es el primero que comparte? ¿Quién es el primero que logra mayor cantidad de likes? Y si tú ves que los medios no aportan mucho, yo hace tiempo, Neva Mariana, veía a este niño que quiso enterrar su pajarito y se lo comió el perro. Ya, ustedes hubiesen visto que en 5 segundos habían 100.000 otros niños enterrando otro pajarito con otro perrito porque lo había tomado un medio. Y qué pena que no está su secretaria acá, Bárbara, porque terminó hasta en una campaña ministerial. Imagínate el mensaje que le das a un pequeño. Hijo, te puedes pasar a la historia de serte millonario y conocido si tomas un video. Eso es el problema, que va potenciando el resto, sin pensar, sin darse cuenta de que te estás exponiendo, que eres menor de edad, que un menor de edad no puede existir en el espacio digital, porque no tiene herramientas y no tiene posibilidad de poder responder, incluso impacta su desarrollo personal, emocional, cerebral. Vivimos en un mundo de la inmediatez. ¿Quién llega primero? No discriminamos información, compartimos lo que creemos que nos puede llegar, porque somos analfabetos digitales. Muchas gracias, Igna Neva, le queremos agradecer. Ella tenía una actividad, hizo todos los ajustes para poder acompañarnos esta mañana, así que nos vamos quedando de poquito. Así como vamos, me voy a quedar sola. Muchas gracias, le damos un aplauso por su participación. Estamos como en la canción de los perritos, Sí, eran 3 perritos. los panelistas que quedaban. No estaba planificado así desde un principio. Muchas gracias por haber hecho los ajustes para poder acompañarnos. Mariana, todos estos temas que estamos conversando tienen una importancia en cuanto a lo transversales que son. O sea, da lo mismo el estrato socioeconómico, da lo mismo la edad, da lo mismo los gustos personales. Esto va en todos. Es como un tsunami que arrasa con todo independiente de condición. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que lo que aquí se ha dicho tanto por Neva como por Marcela es la línea que debiéramos seguir, mucho más que la línea de la introducción, de la normativa, o sea, hoy día nos falta conversación. Y la conversación sobre estos temas que son complejos, sobre los cambios tan vertiginosos en la sociedad. Sí, Internet
por ejemplo, WhatsApp, ¿cuántos años tiene? No, ¿No tiene 10? no. Pero pareciera que nacimos con eso. Bueno, entonces, de verdad, claro, es cómo logramos que esta avalancha seamos capaces de tener orientaciones, de tener conversaciones que nos permitan asimilarla y nos permitan equilibrar, porque también, como decía Neva, no es dejar de escribir para subirse a este otro carro. O sea, tal vez la riqueza de todo esto es que seamos capaces de hacer las dos cosas y no abandonar una para asumirnos a otra, porque esta otra nos puede enriquecer, pero si la asumimos solo esta otra, nos va a empobrecer, porque abandonamos una parte importante de la manera como el ser humano por algo se ha ido desarrollando su cerebro y ahora lo podemos complementar, podemos ampliarlo, pero entonces está siempre el riesgo de cómo lo hacemos. Ahora, yo con todo, o sea, creo que hay cosas que son completamente transversales, son iguales en los colegios alemanes que en cualquier colegio. Y por ejemplo, este tremendo desafío de este cambio de mundo. O sea, ahí estamos. De las relaciones con los padres, de la relación con las nuevas tecnologías, y estamos todos frente a esa misma situación. Pero en contextos de vulnerabilidad es mucho más difícil abordarlo. O sea, no sé, yo veo que, por ejemplo, todo este tema de la función ejecutiva, del desarrollo socioemocional, bueno, los padres hoy día, yo veo algo tanto en los sectores acomodados como en los sectores más vulnerables, son muy sobreprotectores de los niños, pero en una mala manera. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, esto que dices tú, o sea, no sé, antes uno llegaba, el profesor decía algo en el colegio y te mandaba una comunicación y tú le decías a tu hijo, mira, resuelve esto, veamos cómo, en fin, pero el profesor, yo le creo al profesor. Bueno, hoy día llegan las mamás indignadas a decir que qué se cree el profesor. ¿Ah? Y esto en todas partes. Entonces, no sé, es mucho lo que tenemos que hacer. Ustedes van a pensar que yo estoy como pesimista, pero yo soy un optimista por naturaleza. Sin embargo, de repente siento que nos estamos yendo por un camino equivocado. Esa es mi preocupación. Siento que nos estamos yendo por esta vía de la norma, de la exigencia, de que, por ejemplo, las duplas psicosociales. Ya, entonces nos dicen a todos duplas psicosociales. Y digo, ¿por qué? Nosotros tenemos un sistema de tutoría, tenemos un sistema mucho mejor. Entonces, pero resulta, o a lo mejor es el sistema que nos acomoda, pero no. Llega el inspector y te dice, ¿y usted tiene la dupla psicosocial? Y tú dices, no, nosotros tenemos otro sistema. Ah, pero es que la dupla psicosocial es lo que nos dijeron que había que hacer. Entonces, de verdad, siento que hay un desprecio de lo que podemos hacer dentro de las comunidades. Y es un desprecio con desconocimiento. O sea, creo que hay mucha normativa que se ha instalado sobre la base del desconocimiento. Y mucha normativa que nos tiene complicadas, porque como decían aquí, por ejemplo, los colegios tenemos que hacer 6 planes distintos. El plan de ciudadanía, el plan de seguridad, el plan de convivencia, el plan de sexualidad, el plan creo, son 6, de inclusión, y entonces tú dices, pero además te hacen el plan de mejoramiento, y no están incluidos, entonces nosotros decimos, ¿por qué no podemos hacer uno solo? Y meter
ahí las líneas estratégicas. Pero no solo eso. A los colegios subvencionados nos piden rendir las platas aparte. La plata que recibimos para una cosa hay que rendirla en otra parte. Ya los colegios municipales tienen que rendir la misma plata a distintas instituciones y con distintos formatos. Entonces tú dices, yo les conté este caso de esta denuncia a un profesor. La denuncia fue por abuso sexual. Pero yo les puedo decir que yo por lo menos he dedicado las últimas 3 semanas a este tema. Y no les digo cuánto ha dedicado la directora del colegio, la encargada de convivencia escolar, el psicólogo. O sea, hemos tenido un equipo entero respondiendo todas las preguntas, presentando todas las evidencias. Por ejemplo, una cosa que aquí salió, el tema de las anotaciones. Entonces dice, nosotros con este sistema del círculo hemos dicho, no queremos que se pongan anotaciones en los libros de clase, el mínimo. Bueno, pero resulta que ahora cuando nos dice las evidencias, no, que la niña tenía mala disciplina. ¿Y dónde están las anotaciones? Es que no tenemos las anotaciones porque nosotros funcionamos de una manera distinta. Es que ¿por qué no lo dejó escrito? Entonces, cada cosa que uno hace tiene que dejarla escrita para darle cuenta a quién. A un señor de afuera que viene a mirarnos a ver si hacemos todo lo que ellos quieren que hagamos. ¿Entiendes? Y no si hacemos lo que el colegio tiene que hacer para hacer un mejor colegio. Yo creo, Mariana, que desconocen la comunidad. Yo estaba leyendo el plan de ciudadanía digital que se quiere implementar. Tiene algunas partes que son bastante buenas, pero adolece que no están los padres. Es imposible implementar un plan de cambio de relaciones digitales más allá de las áreas fundamentales. Y uno puede preguntar, es que no es función del colegio educar al padre, pero es que la comunidad ya no es la comunidad que nosotros pensábamos. A veces siento, y a mí me pasa, Mariana, yo sé que coincides conmigo, que no solamente existe falta de desconocimiento de lo que pasa en la realidad de la comunidad, de todas las comunidades en general, también siento que a veces existe un poco de falta de voluntad. En el mundo digital hacer una convocatoria o un conversatorio lo hacen la mayor cantidad de las comunidades extranjeras. Ustedes vieron cómo España en general funciona en base a eso, es una maravilla. Colocan a veces un hashtag y los padres simplemente se conectan y debaten libremente. Y a veces siento que también no solamente soberbia, Mariana, sino que el creer que nosotros no tenemos voz y que no tenemos nada que decir, y por Dios que tenemos mucho que decir. Pensando también en temas de convivencia escolar y en todas las regulaciones, se hablaba de aula segura, el senador decía, bueno, tenemos que de alguna manera no poner el foco en los castigos, en las multas. ¿Eso ha debilitado en la práctica el manejo de la comunidad escolar y las sanciones? ¿Será que muchas veces los niños sienten que da lo mismo lo que hagan porque finalmente no lo van a poder expulsar, no lo van a poder eventualmente castigar, o no están así? Yo estoy de acuerdo con aula segura, porque antes de aula segura, uno, por ejemplo, niño que llega con un arma al colegio, el reglamento dice no puede llegar con un arma. Nosotros tuvimos un caso, un niño que llegó con un arma. Entonces pedimos la expulsión, pero la expulsión se demora 15 días, porque el chico tiene derecho bueno, pero fueron a la superintendencia y en la superintendencia nos dijeron no pueden echarlo porque el niño llegó con un arma, pero no amenazó con el arma. Entonces nosotros dijimos, o sea, el signo que nosotros damos es, se puede venir con un arma siempre que usted no mate a nadie. ¿Ah? De verdad que entonces yo siento que hay como un desconocimiento. Es un desconocimiento. Y si tú tienes a ese niño que llegó con un arma durante 15 días, que ya puedes suspenderlo un día, pero al día siguiente te llega la apelación, tienes que llevarlo, y tienes 15 días antes de que el niño puedas tú cumplir el reglamento, porque no es que no se podía expulsar a nadie, se podía, pero resulta que el clima escolar es espantoso. Entonces empiezan los padres y dicen, ¿por qué no salta este niño aquí? O sea, a nosotros nos ha pasado de que casos de este tipo, de chicos con mucha indisciplina, bueno, se nos van los papás buenos, se los llevan a otro colegio. Entonces necesitamos herramientas
para poder actuar con criterio. Pero no hay confianza en que los colegios... Ahora, porque también se cometen descriterios, o sea, si no tengo ninguna duda de eso. Hay mucho descriterio y en nuestros propios colegios muchas veces se cometen descriterios, como por ejemplo la profesora que escribió eso en una... porque aquí todos son indios, un descriterio. Nosotros también hemos tenido esos casos, pero déjennos resolverlo adentro. Ese es el punto. Déjennos a nosotros resolver los problemas, porque hay de criterio, pero también hay criterio. Y también hay voluntad adentro para que las cosas funcionen bien, para que los niños lleguen a tiempo, para que el colegio, para que tengamos niños felices, para que el colegio funcione, sea atractivo, para que los profesores estén mejor, en fin. Entonces, es como la creencia de que en los colegios hacemos todo mal. Entonces, creo que ahí yo es donde tengo este pesimismo, porque siento que estamos viviendo un tiempo en el cual se cree que las soluciones de los problemas son con leyes. Y la verdad es que las soluciones de los problemas son con conversaciones. Y son, o sea, no digo que no signifique que no haya leyes, pero que las leyes te regulen todo es una locura. A mí me gustaría sumar a Mariana que a veces cuando uno escucha, se ha fijado que no hay frases cliché que siempre se usan. El ciberbullying no es detectable. El ciberbullying nadie se dio cuenta. Yo escuchaba a La Torre hablar el caso que nombró, que por respeto a la familia y también al colegio, que estimo profundamente, no hay que ahondar porque todo el mundo lo sabe. Ciberbullying tiene claras señales, es detectable, y de hecho todas las investigaciones internacionales establecen que de cada 5 casos, 3 personas que agreden son cercanas a la persona agredida. O sea, es un mito urbano pensar que pasa una persona por ahí, te vio y te quiso agredir, ¿no? Tu entorno inmediato, y tú ves secuelas, tú puedes, lo que pasa es que nos falta la preparación, la formación y el acompañamiento. El profesor se ve, y a mí que me toca trabajar con tantos, Mariana, de norte a sur, se ve sobrepasado. Completamente sobrepasado, porque no ha sido formado, está frente a una realidad que desconoce, y que los chicos manejan muy bien. ¿Cuántos colegios he estado en que se han creado situaciones artificiales que nunca existieron? Simplemente ver cuánto tiempo se demoraban los medios en llegar al colegio. Y obviamente eso trajo un tremendo daño a la comunidad educativa. Siento que estamos en una etapa de sobreexposición, de reacción inmediata, sin discriminar, sin pensar, porque simplemente vuelvo siempre a lo mismo, que es mi leitmotiv, mi tema de vida. Siendo un mundo analfabeto digital, y si no somos capaces de llegar a acuerdos y formarnos, vamos a cometer una y otra vez los mismos errores. Está muy interesante la conversación. Quisiéramos abrirla a ustedes también. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? Excelente. Sí. A mí me gustaría dar un pequeñito discurso que lo preparé hace unos, no sé, 10 minutos, 20 minutos. Yo soy Francisco Pérez, soy del Colegio San Tomás Morus, y junto con mi profesora Valeria y un compañero que no pudo venir, somos líderes de un pequeño taller de inclusión en nuestro colegio que hacemos en los segundos recreos de los miércoles. Felicitaciones. Sí, conversamos de mascotas, cosas para que los niños no se sientan solos. Para el aprendizaje sostenido y sin interrupciones, se debe tener en cuenta la convivencia y la integración de todos en una comunidad. Si no se trabaja la convivencia, los alumnos no tendrán los suficientes ánimos para trabajar o estudiar con ganas, bajando las notas y el rendimiento. Por supuesto, no es posible que todos se lleven bien, pero sí es posible que todos se traten con respeto y tratando bien a los demás, porque uno en una sala es obvio que no le van a caer bien todos y que va a haber alguno de los compañeros que no le cae bien, que como, no, solamente no se llevan. Pero sí es posible que se traten con respeto sin importar sus gustos, su estilo,
géneros, clases sociales, religiones, no sé, nivel de inteligencia, pero ojo, todos somos inteligentes en diferentes aspectos, muy, muy inteligentes, y bueno, es muy importante también no tratar con violencia, y si por alguna razón existe alguna justificación por esa violencia, por ejemplo, casos que sí han pasado, que es de algún niño que hace bullying en el colegio, y ese bullying lo hace porque descarga su ira en el colegio porque algo le hacen en su casa, pero eso no debería pasar. Por lo menos los psicólogos del colegio podrían ayudar a ese alumno para que no se sienta tan mal, y todos necesitan ayuda en cierto aspecto. Desde el alumno más popular hasta el profesor, que no sé, todos los alumnos le tienen de mala porque es pesado, es directo, no sé. Se sabe que es muy difícil ayudar a todos, pero sí podría ser de alguna manera como una terapia en grupo o algo así. Y si ven algún amigo suyo o un compañero que está mal o está decaído, sin ánimos, preguntar qué le sucede en una manera honesta y amable, sin que parezca que es como solamente una costumbre preguntar cómo está, o que solamente uno quiere saber el chisme o algo así. Si por X razón esa persona no quiere hablar, preguntarle si le molesta la presencia de uno ahí, para solamente sentarse al lado y que no se sienta solo. Cosas para que compañeros o amigos no se sientan excluidos o cosas así. No, todavía no termino. Qué linda. Sí. Hacer actividades recreativas también sería muy importante. Y si no funcionan, intentar otras cosas, pero no rendirse, porque sí hay que incluir a todos. Bueno, una última cosa, que con mi compañera que está acá al lado, estamos de acuerdo con el senador que dijo que sería bueno añadir algunas asignaturas que hablen de todas estas cosas. Por ejemplo, no lo sé, nosotras hablamos de esto en algunas ocasiones, que no nos molestaría añadir más horas a la jornada si es que se habla de temas como, no sé, igualdad o tolerancia o cosas así. Y bueno, eso. Felicitaciones. Disculpa, ¿tu nombre? Repítemelo, por favor. Francisca, ¿y tu profesora? Valeria. Valeria y Francisca, primero felicitaciones. Es lo que un profesor siempre quiere tener, un alumno empoderado, con ideas claras y motor de cambio. Nosotros que somos obsesionados con Finlandia y tenemos tours continuamente a visitar, tengo muchos profesores finlandeses de amigos, y me contaban que el mayor secreto, querida, es el empoderamiento de los profesores y de los alumnos. Así que simplemente los puedo felicitar. Es la receta del éxito. Bueno, yo soy Alejandra Pérez, soy profesora de Lengua y Literatura en el Colegio Alemán de Santiago, y además, a propósito de estos entes de cambio, soy asesora del centro de alumnos del colegio, porque creo fervientemente en lo que decía la niña y en el empoderamiento de los alumnos y alumnas. Me gustaría hacer una reflexión un poco respecto a lo que acá se ha dicho. Se habló de heroísmo en nosotros, en los profesores. Puedo entender la metáfora, pero no hay que olvidar que un héroe es una figura ficticia y legendaria, y que en realidad quizás nos gustaría más que fuéramos personas visibilizadas, en el sentido de poder participar activamente, los que hacemos clases, los que estamos todos los días con los niños y las niñas, poder participar activamente en las esferas de poder, en las instancias donde se toman decisiones. También visibilizado en el sentido de entender la necesidad, más allá del discurso, entender la necesidad de la capacitación en estos temas, que si bien es cierto, ya mencionaron, no estaba en los currículum de los profesores que se están formando,
sino que tampoco está en nuestra formación ya los profesores que estamos trabajando. Y también ser visibilizado en el sentido de darnos los tiempos necesarios, ya sea para autoprepararnos, como para aplicar en nuestros alumnos y alumnas estas herramientas que se ven tan interesantes. Ahora, también yo creo fervientemente en esto, en lo que estamos haciendo acá, en este conversatorio, pero también quiero mostrar un poco, quizás de manera, no sé si tan políticamente correcta, el hecho de que vivimos tiempos tan acelerados y hablamos mucho de la necesidad de detenernos y conversar, y resulta que 3 connotadas personas que estaban acá tuvieron que irse. Entonces vivimos tiempos de mucha actividad, tenemos que responder en todos lados distintos compromisos, y eso, a mi juicio, es sintomático y al mismo tiempo es un poco contradictorio respecto a decir, bueno, necesitamos detenernos, necesitamos conversar, necesitamos conocer lo que estamos haciendo, y necesitamos también aprender de ustedes, aprender de los especialistas, aprender de los políticos que han estado en esas esferas de poder, aprender cómo seguir adelante. Por y para nuestros alumnos y alumnas, que son finalmente nuestros inspiradores para lo que somos profesores de aula, pero también nuestra tremenda responsabilidad de futuro y de país. ¿Tu nombre, disculpe, lo puedes repetir? Alejandra Pérez. Alejandra, perdón, Mariana. Yo creo que uno de los grandes desafíos de los profesores chilenos es el perder el miedo a publicar. El mundo está esperando, por fin, después de mucho tiempo, de que uno andaba como anacoreta, sola por el desierto, te das cuenta que el mundo está girando su vista hacia el profesor. Nos falta la capacidad de saltar, dar ese espacio. Y los invito a la misma experiencia que me contaban, que lo encontré maravillosa, y a ti, con tu liderazgo en el Centro de Alumnos. Publico más de 7 comunidades internacionales. Mis redes son tuyas, mis comunidades son tuyas. Si se quieren publicar sus experiencias, cuenten conmigo, mi espacio. Mariana. Sí, yo quería decir que Marcela es un ejemplo en ese sentido, porque ella es profesora de aula, y yo, créanme que yo la conocí porque un día leí una cosa que ella escribió y que decía, soy profesora de aula, y tenía opinión sobre, no sé, no me acuerdo qué tema era, pero era sobre un proyecto de ley. Y yo dije, ¡bah, qué interesante! O sea, aquí hay una profesora que está opinando. Era como raro. ¿Ah? Era como raro. Y entonces yo empecé a seguirla, y de repente nos empezamos a escribir. Yo le dije, oye, me gustó lo que tú escribiste, ¿verdad? Y así nos conocí. Pero ella, siendo profesora de aula, se ha dado bueno, y hoy día se ha convertido en lo que es, porque de verdad yo te conocí cuando empezó a hacerlo desde su sala de clase. ¿Ah? Entonces, y se ha convertido en una voz. Y entonces yo creo que muchos profesores también tienen la obligación de visibilizarse ellos. No esperar que otros los visibilicen, porque eso no va a ocurrir. ¿Ah? O sea, al final uno se tiene que visibilizar con sus opiniones, con todo. Y no es solo, y hay que ser como persistente también. Persistente, si uno tiene una idea, hay que ser persistente. Incluso con las críticas, ahora que Mariana, aquí quiero mucho, se recuerdan las primeras conversaciones twitteras. Cuando yo partí hace siglos atrás, partí con una red social que se llamaba Twitter, y a mí me llamaban la Miss Twitter. Entonces todo el mundo me preguntaba, y también yo sentía que había una crítica solapada a esta sobreexposición, y yo les decía que el objetivo no era exponernos, sino que al revés, elevar la voz, decir lo que sentimos, los miedos, los sueños, y yo creo que eso le falta, al mundo político le falta escuchar. Claro, y cuando yo empecé a seguir a Marcela en Twitter, porque la seguí por Twitter,
yo veía que de repente recomendaba, miren, lean esto porque no sé qué. Entonces yo me iba y leía eso. Entonces hay una manera en que uno puede hacerlo que yo encuentro que es bien potente. Y ella era una profesora de aula que hoy día tiene una voz muy importante en un tema bien clave. Yo tenía una pregunta por lo de los protocolos, porque, para la convivencia escolar, para que se pueda dar eso de que el alumno venga y cuente al profesor o al encargado de convivencia o quien sea algún problema, es necesario que haya confianza de por medio, porque si no, no va a pasar o por temor o por, no sé, no saber cuál va a ser la reacción o cómo se va a coger el tema. Entonces, el mismo ejemplo que usted había dado de la niña y el profesor, que llegó e hicieron esta demanda meses después, que pasó en marzo, abril, y que llegaron recién ahora con la demanda, eso, según mi interpretación, por la falta de confianza en la niña hacia el colegio y poder hablarlo, o hacia los padres, y después que los padres tomaran la iniciativa de llegar e ir y tomar sus propias medidas. Entonces, no sé si es que qué manera se pueda ver como para reforzar esa confianza, no sé, por ejemplo lo que ustedes estaban diciendo de los protocolos, de que no podían hacer otra cosa porque estaba establecido, no sé, para el caso de ese profesor hay que hacer esto, o si fuera de bullying hay que hacer esto otro. Entonces no hay una manera así como de coger, mostrarle, no sé, a las niñas, ya, existen 10 protocolos para este caso, ¿con cuál te sientes más cómoda tú? ¿Cuál te sientes que vas a estar más acogida? ¿Con cuál? Y asimismo, fortalecer esa relación, esa confianza, y por lo mismo mejorar la convivencia escolar. No sé si es que, ¿cómo podrían plantear eso? Sí, súper bueno. Yo creo que, a ver, generar confianza hoy día es un tema clave, porque vivimos en una sociedad llena de desconfianza. Los padres desconfían de los colegios desconfían de los padres, los niños desconfían de los adultos desconfían de los jóvenes. Entonces es un tema fundamental generar confianza. Ahora, yo tengo la impresión de que, bueno, en estos procesos, a ver, nosotros encontramos esta fórmula que nos ha permitido ir generando confianza entre el profesor jefe y también entre los alumnos, porque a veces si una alumna no se atreve a comentar algo, pero puede ser una compañera o un compañero que lo haga. Con todo, suceden situaciones de ese tipo. Por ejemplo, aquí lo que pasó, esta alumna habló con su profesor jefe. El profesor jefe trató el tema en el círculo. Y lo que pasa es que el profesor no evaluó la gravedad que la niña le asignó al tema. Entonces dio por superado el hecho. Probablemente se equivocó en darlo por superado, pero también es un error que no es negligente, fue un error de percepción. ¿Eh? Y como la niña no más, y como él sintió que el tema estaba resuelto, y no estaba resuelto. ¿Eh? Entonces, claro, y nosotros, y ese profesor no informó más arriba porque sintió que el problema no era grave y no activó el protocolo. Y entonces nosotros hoy día tenemos una multa por no haber activado el protocolo en el momento que la niña hizo la denuncia. Y la niña conversó con el profesor, etcétera, pero con el profesor denunciado. Bueno, entonces hay tantos casos tan complejos que es difícil que no haya equivocaciones. ¿Eh? Y yo creo que el tema de generar confianza es fundamental. Por lo menos que haya
Yo me acuerdo que en un colegio donde yo trabajaba, la persona en la cual las chiquillas tenían, las niñitas sobre todo, era un colegio de hombres y mujeres, tenían más confianza era la enfermera del colegio. Entonces, Sí, absolutamente. resulta que la enfermera del colegio de repente transmitía, oye, preocúpense de esta cuestión porque aquí hay un... ¿ah? Entonces, hay que, en las comunidades tiene que haber gente que sea muy cercana a los niños. Que detecte tempranamente el problema. Una última pregunta. Ya, dos. Ella y una más. Muchas gracias. Mi nombre es Judith Venegas del Colegio Alemán de Frutillar. Primero quiero agradecer esta instancia porque creo que el diálogo ha sido súper enriquecedor. Me voy con muchas ideas en la carpeta como para poder aplicarlas en el futuro, ojalá. Pero sí me queda una tremenda inquietud relacionada con las leyes reactivas, ¿no? Esto que estamos diciendo, que las leyes están elaboradas para reaccionar. Y yo lo bajo a los colegios. Nuestros manuales de convivencia, en general, y yo creo que no solamente el nuestro, sino que casi todos los manuales de convivencia, están también redactados desde, en caso de, va a pasar este protocolo, en caso de esto, este otro. Son al final todos relacionados con reacciones. Y ahora me voy con este análisis, este pensamiento de cómo prevenir. O sea, quizás el énfasis tiene que dejarse, porque nos agota y nos ocupa mucho tiempo, esto de llenarnos de protocolo, hacer la investigación y son meses, pues, como dice usted. Entonces, ¿cómo empezar a implementar dentro de los manuales de convivencia la prevención, el diálogo, los espacios de prevención? Eso yo creo que no están normados como tales, porque si nos vamos a llenar de leyes y normas, quizás también pudiésemos involucrar ese tipo de aspectos en los manuales. La prevención es fundamental y uno lo puede ver y perdón que siempre vuelva a este espacio donde coexisto. En el espacio digital tú actúas siempre a posteriori. Nunca cuando ves emerger el problema. Te doy un ejemplo. No nos enseñan a nosotros a hacer autocuidado digital. Autocuidado de los padres, autocuidado de los profesores, autocuidado de los niños. Tú a veces entras a comunidades que todo el mundo sobreexpone y tú sabes que ya algo va a pasar. Nos falta el sentarnos, lo que hablaba la alumna acá, que la encontré genial, el mirarnos y compartir, detectar cuáles son las necesidades reales de los niños, las necesidades reales de los profesores, y en base a eso crear o co-crear algo que a todo el mundo lo deje satisfecho y por lo menos nos dé el alerta temprana de cuándo entrar a accionar. Y como no lo estamos haciendo, simplemente parecemos, perdón la analogía, un punching ball. Estamos reaccionando al golpe, pero no cuando se empieza a levantar la mano. Muy buenos días, mi nombre es Laura Doffing. Estoy desde marzo en el colegio Bethel College como directora. También he tenido mis intercambios con Marcela de manera digital. Y yo solamente les quería comentar lo siguiente. Cuando yo entré a este colegio, efectivamente había muchos problemas de convivencia y nosotros decidimos buscar el camino de la educación emocional de una manera muy consciente. Y ya efectivamente desde este segundo semestre, al iniciar el día, cada uno de los profesores jefe van y hacen respiración consciente con sus alumnos y también queremos motivarlos a expresar la gratitud porque todos los días tenemos algo que agradecer. Y solamente les quiero compartir una cosa muy pequeña, que el otro día un profesor nos pidió ayuda para decirnos, ¿saben qué? Los alumnos no quieren hacer la respiración, no quieren cerrar los ojos y no quieren hacer esta meditación, que son 3 minutos. Y entramos y hablamos con los alumnos y lo que a mí me impactó fue que ellos no querían cerrar los ojos. ¿Y cuál fue mi lectura de eso? Es que al cerrar los ojos se sentían extremadamente vulnerables. Por lo tanto, nosotros empezamos a trabajar también ese tema con ellos y ahí volvemos un poco a esto tanto de huérfanos digitales como de huérfanos emocionales. Es decir, a nosotros quizás como papás no nos enseñaron a ver nuestras emociones, lo que hemos transmitido a los hijos y los mismos niños, sobre todo, a pesar de que estamos en Lo Barnechea y es un colegio particular pagado, la vulnerabilidad es exactamente igual, lleva el abandono también, lo mismo que en sectores no tan favorecidos. Esos niños también tienen susto de mirarse y ver cuáles son las emociones que los mueven. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. La soledad de la que hablas es lo que a mí me mueve, es lo que me mueve generar comunidades.
Y hay una cosa que me encantaría compartir antes de terminar, y agradecer este espacio a los colegios alemanes, a mi querida amiga Bárbara, a Mariana, a quien admiro profundamente por su pasión por la educación y por todo lo que hace por ella. El mundo digital, si los niños, y es uno de mis primeros libros y con mucho cariño se los regalo, si los quieren, Bárbara, se los paso para que lo tengan. Cuando tú entras al espacio digital sin compañía ni de padres y profesores, te conviertes en un huérfano. ¿Cuál es la primera característica de un huérfano? No decodifica emoción. Cuando tú te conectas a un aparato, no reconoces al otro. Y con mucha facilidad caes en ciberbullying, grooming, todo lo que ustedes se pueden imaginar. El problema es que sufren mucho. Y sufren porque no saben cómo manejarse. Y yo creo que esa es una falencia que no podemos seguir teniendo. Necesitamos asumir, y así como estoy completamente de acuerdo, y me encanta tu actividad, y siento que estás apuntando al corazón de los graves problemas que vivimos en la actualidad, necesitamos generar un acuerdo país. Y en ese acuerdo país tenemos que estar todos. Y no es difícil. Me han encantado que los políticos hubiesen estado acá, Bárbara, porque es solo voluntad. En la era digital no necesitas recursos, necesitas tener ganas de que la toma de decisiones sea con todos. Y siento que ni a los padres se les invita, porque estando 25 años en la sala de clase, siempre los papás me dicen, te invitan, o algo hizo o me vas a pasar nota. Y no necesariamente algo hizo y lo voy a retar o lo voy a anotar, o no necesariamente voy a pasar una nota, probablemente quiero saber cómo estás, en qué yo te puedo aportar. Necesitamos incluir a los padres, necesitamos escuchar a los profesores y necesitamos escuchar a nuestros niños. Si no los escuchamos, yo no sé quién estamos formando, las paredes. Pues necesitamos generar una comunidad. Yo creo que, y eso requiere solamente voluntad, no necesitan recursos. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido, por presentar tanto interés. Para mí también es un orgullo participar en esta instancia que afortunadamente hemos podido ir repitiendo durante los años. Esperemos que nos veamos aquí el próximo año nuevamente. Pues. Asociación de Colegios Alemanes, le agradecemos haber organizado toda esta instancia y a ustedes por haber compartido junto a nosotros. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Fue muy interesante. Mariana, que se sacar una foto contigo. Sí, saquémonos una foto ahora.